el equipo de Autoterreno Sport nos invitó a su presentación de la temporada 2024 y allí que fuimos. Se realizó en las instalaciones de la escudería en Zaragoza, lugar donde nacen los todoterreno que vemos en los rallies de tierra. La fábrica de ilusiones se convirtió por una tarde en una fiesta con muchos invitados, pilotos, copies, federativos y en general con gente de nuestro particular mundo Racing. Aragón Racing no había tenido aún la oportunidad de conocer mejor a esta entusiasta escudería. ¿Y quién mejor que Javier Pellicena, el alma mater de la misma, para que nos cuente por qué surge su relación con el mundo Racing? Javier Pellicena no solo es el presidente del club, sino que digamos que es el jefe de ingeniería de esta escudería. ¿Cuántos años llevas construyendo coches desde aquel pequeñito que tuviste? Yo llevo en la mecánica algo así como 36 años y desde que empecé ya empezábamos cuando estaba la escudería Monzar, que era montaña en Zaragoza, en autocross. Entonces empecé yo ya con el tema de las carreras. ¿Con Alfredo Ferrer? Con don Alfredo Ferrer, sí señor. O sea, además de presidente de la escudería, ¿diriges el equipo de ingeniería? Claro, yo tengo mi propio taller, que es Autoterreno Sport, aquí en Zaragoza. Entonces, pues bueno, pues con los años que llevamos, pues nos hemos ido metiendo y hasta llegar al punto que estamos ya pues corriendo pruebas nacionales e internacionales. ¿Y además corres tú o...? No, yo dejé de correr en el año 2005, hasta entonces sí que aún hacía mis pinitos, pero ya se acabó. Dejo paso a la gente joven, que yo me gusta más estar detrás del burladero. ¿Evolucionáis coches que no pertenecen a la escudería? Sí, claro. Nosotros tenemos una puerta abierta y cualquiera que quiera venir, le hacemos el vehículo. ¿Cuál es el de estos vehículos joya que tenemos aquí? ¿Cuál es el que más tiempo os ha llevado montar? O pues, construir, vamos. La verdad es que han sido los dos Polaris C4 FIA. Hemos estado un año con ellos, montándolos y evolucionándonos, porque claro, era un vehículo que ha venido completamente nuevo a España y no había de nada ni nadie sabía qué había que hacer. Entonces, por fin ya hemos terminado con ellos, empezaremos ahora en Jaén, la primera prueba del Nacional y a ver cómo se da. ¿Cuántos vehículos tenéis que hayáis construido aquí? Pues aquí ahora mismo 4 coches. Están de los 7 que hay aquí, 4 se han preparado, se han fabricado aquí. Y además, no solo visten los vehículos, sino también a los usuarios. La tienda Sparco recibe a todos los visitantes de esta escudería y nadie mejor que Rafa Priego para contarnos por qué Autoterreno Sport es delegación oficial de Sparco y las ventajas para los deportistas de Aragón. Ahora con Rafa Priego, el responsable de Sparco dentro de la escudería y distribuidor de esta misma marca. ¿Cuándo nace Sparco aquí en Aragón? Bueno, a través de Javier, de la escudería Autoterreno, se hace una implantación a través de la empresa que gestionamos, que era la empresa de Pura Vida Sportwear. Implantamos oficialmente en la página oficial de Sparco Italia, implantamos como segunda sede o segunda delegación dentro de nuestras empresas a Autoterreno Sport, que es un punto donde además directamente desde Milán nos llegan los envíos a los clientes de Javier. Yo soy piloto de la escudería X, es decir, no soy de la vuestra y quiero comprar el mono, el casco, porque me fío, porque la marca es buena y porque sois fiables. ¿Tendría descuento aunque no fuera de la escudería vuestra? Sí, Javier se encarga de tratar aquí a los clientes directamente, también él lo gestiona si desea a través de la página web, pero si el cliente desea venir aquí y recibir aquí, pues Javier es el punto de recogida de todo el material de Sparco, si el cliente no lo quiere recibir en otro punto. ¿Cuál es la joya de Sparco este año? Bueno, en realidad la joya es el nivel de los monos de competición FIA
por ejemplo, el mono Prime o el mono Superligera. Son dos tejidos que hoy es el tejido más avanzado que hay en la competición, que además pues están siendo aplicados en pilotos de la gama de la Fórmula 1 y que hoy cualquier piloto aragonés puede adquirirlo con Javier en Autoterreno. ¿Y qué es lo que más se venden? ¿Cascos, monos, botines, zapatos? Bueno, pues ahora mismo lo que más está moviendo la gama de Sparco a nivel casual es la colección Martini, un vintage que todos conocemos de cuando se corría con los Audis y con los Lancias, pues la gama Martini en prendas, en monos de competición FIA, en prendas casual, en equipación, pues es un producto que se está desarrollando en el mercado muy bien. Claro, pero con las homologaciones necesarias y con las caducidades necesarias. Correcto. Incluso ahora ya estamos en nueva normativa y todo lo que tenga que ver con la Federación Internacional de Automovilismo, la norma FIA, pues toda esa equipación ya lleva esos sellos. Muchísimas gracias, señor Priego, por sus palabras y por animarnos a que conozcamos mejor el mundo Sparco. Bueno, muchas gracias, sobre todo a vosotros, ¿eh? Aquí me tenéis. Y como no podían faltar en una fiesta del motor los pilotos, allí estaba, entre muchos otros, Juan María Goiz, piloto de Autoterreno Sport desde 2018, campeón y subcampeón clase 4, 2021 y 2022 respectivamente. Esta vez Juanma Agoiz, piloto de la escudería Autoterreno Sport, subcampeón de Aragón el año pasado y campeón de Aragón hace 2 años. Este año repetiremos. Sí, intentaremos conseguir otra vez el triunfo. ¿Qué planes tenéis para este 2024? Porque me han dicho que además del Campeonato de Aragón vais a correr el Campeonato de España. Sí, así es. Este año nos vamos a enfocar en el Campeonato de España. Vamos a intentar dar todas las fuerzas para llevarnos el campeonato. Y el aragonés, pues todo lo que dentro de nuestras posibilidades, haremos lo que podemos llegar. ¿En la máquina? La máquina es espectacular, es un Polaris. Vamos a correr este año el Campeonato de España con él, que es un T4. Y es una juventud nueva, ya llevamos meses trabajando en ella, probándolo. Buena máquina. Y nació aquí. Nació aquí. 100%. En esta escudería y con los ingenieros de Autoterreno Sport. Así es. Nació aquí con los ingenieros de Autoterreno y ha sido un vehículo que nos lo hemos hecho absolutamente desde cero, entero. Me han dicho, además, que es mejor hacerte un coche nuevo, tu gusto de manos, que es mejor hacerte un nuevo que comprarlo hecho, ¿no? Así es. Nos gusta, sobre todo los pilotos, nos gusta mucho tener un coche desde cero, hecho a tu medida, a tu gusto y adaptarte el coche y a tu conducción para poder ir más tranquilo. O sea, la diferencia es brutal. Por eso se dice que es un coche con alma. Así es, un coche con alma. Otra pregunta. ¿Siempre has corrido en tierra? Sí, siempre. Una vez corrimos en asfalto, además con un buggy también, por probar una prueba que quisimos hacer. Y bueno, tenemos la espinilla de correr algo de asfalto, pero de momento nos vamos a enfocar 100% en tierra y ya veremos a ver qué pasa con el asfalto. ¿Te ves corriendo velocidad en asfalto? ¿Te ves corriendo rallies de asfalto? ¿Te ves...? Sí, de aquí a unos años a un rally de asfalto haremos, seguro, 100%. Con la escudería además también tenemos ya una cosilla que hemos estado investigando y que podemos hacer, pero bueno, todo llegará. Esto ha sido Juan Magoiz, subcampeón de Aragón el año pasado, campeón de Aragón hace 2 años y este año intentará volver a repetir, subir a lo más alto del podio. Muchísimas gracias, Juanma. A vosotros, muchas gracias. La presentación al público asistente corrió a cargo de Javier Pellicena, quien presentó a pilotos y máquinas para la temporada. Emocionados de veros aquí reunidos, compartiendo nuestra pasión por el motor, que es la fuerza que impulsa nuestro estilo de vida. La escudería Autoterreno Sport, un equipo de mecánicos, pilotos y copilotos que este 2024 competirán en el Campeonato de España de Rally Todoterreno y en tramos de tierra, y en los diferentes tramos de tierra de Aragón y en circuitos. Permitidme presentaros a los pilotos y copilotos integrantes de la escudería Autoterreno Sport. Nombrar a Mónica, José Antonio, Nacho, Manuel, pilares importantes en el equipo. Y por supuesto los pilotos y los copilotos. Juan Magoiz, Sergio Soriano, Carlos Galero, Darío Bordetas y Raúl Borja.
Los vehículos que van a participar en el Campeonato de España con Juan Maiset y Carlos. Hechas las presentaciones, la escudería nos preparaba una sorpresa: el fichaje de Irene Caminos, pluricampeona mundialista de trial sim, para correr en la escudería. La propia Irene nos contaba con ilusión su sueño de pasarse a las 4 ruedas, y Aragón Racing tuvo la suerte de contar con Javier Pellicena en las labores de entrevistador. Buenas tardes, estamos aquí con Irene Caminos, nos va a contar un poquito de ella. Irene, ¿qué es lo que te gusta hacer? Bueno, soy piloto de trial, en este momento, es mi último año corriendo en competiciones internacionales con la bici, y después de 13 años creo que ha llegado el momento de terminar. ¿De colgar la bicicleta? Eso es, porque ahora tengo nuevos objetivos y la verdad que muy ilusionada con ellos. Bueno, pero cuéntanos, ¿cuántas medallas tienes por ahí? A nivel mundial fui tercera del mundo en China, fuimos campeones del mundo con la selección española también, y de ahí pues alguna Copa del Mundo. Estás en el top 5 del ranking mundial. Sí, eso es. Bueno, ¿intentaremos ahora pasar a las 4 ruedas? Sí, es mi sueño, el objetivo, como te he dicho ahora mismo, porque desde pequeña en casa he vivido el mundo de las 4 ruedas, y ahora mismo pues ese es mi siguiente objetivo, y la verdad que tengo muchísimas ganas y mucha ilusión por ello. Pues Irene Caminos, aquí la tenemos, es un nuevo fichaje que tenemos para nuestra escudería, y a ver qué tal se le da el paso a las 4 ruedas. Javier Pellicena para aragonracing.es. Al término de la entrevista, la propia Irene nos demostraba por qué es campeona del mundo. Estamos seguros que las 4 ruedas se le darán igual de bien que las 2, conociendo su entrega y dedicación. Hicimos bien en aceptar la invitación de la escudería para asistir a su presentación, ya que el acto nos sirvió para saludar a conocidos y conocer a saludados. Todo un placer estar rodeados de gente de las carreras aragonesas. Próxima cita de todoterreno, el tramo de tierra del Jiloca el 13 de abril. Allí nos veremos.